Después ya preguntaré cómo os puedo hacer llegar el webinar. Lo que sí, si tenéis vosotros la posibilidad de grabar, es una opción, ¿vale? No sé si os tengo que habilitar de alguna manera, porque así no tengo que andar enviándolo. Luca, dime si puedes empezar a grabar y me cuentas, ¿vale? Porque no sé si tengo que habilitaros de alguna manera. Vale. En todo caso, yo lo estoy grabando y, bueno, después veré cómo hacerlo llegar. Tengo vuestros correos, así que mismamente por WeTransfer, ¿vale? Se puede hacer, os puedo enviar esta grabación. En participantes. Lo hago así, ¿vale? Por no enrollarme mucho más con la introducción. La idea de hoy va a ser empezar a hacer un planteamiento desde cero, ¿vale? De un edificio, suponiendo que nos hacen un encargo, por ejemplo, de una vivienda unifamiliar de 200 metros de superficie construida, y en la cual nosotros tengamos una parcela que nos permita hacer distintos planteamientos, ¿vale? Distintos planteamientos relacionados con el número de plantas que vamos a edificar, con la geometría, con la morfología que va a tener nuestro edificio, y la idea va a ser ir haciendo un estudio progresivo, ¿vale? Vamos a hacer en esta hora y media, a lo mejor nos estiramos un poquito más si no nos importa, vamos a hacer un planteamiento de opción 1, cómo empezaríamos a plantear un edificio, trabajando con masas conceptuales de Revit, ¿vale? Con algo muy, muy, muy básico, con muy poquito trabajo, por así decir. Vamos a hacer un planteamiento intermedio, suponiendo que ya tenemos una idea general de la geometría, de la morfología que va a adquirir nuestro edificio, y empezamos a modelarlo con Revit, ¿vale? Con elementos por defecto, sin trabajar en capas, sin trabajar en transmitancia de los diferentes materiales que usamos en la envolvente del edificio, ni nada. Únicamente si vamos a partir de un modelo en el que ya exista una distribución. En concreto me basaré en la vivienda de Adolf Loos para la Werbund, ¿vale? Un proyecto que se hizo de vivienda social en Viena. Y por último, vamos a ver cómo se haría el mismo flujo de trabajo cuando ya hemos llegado a un proyecto en BIM, en concreto usaré el software Revit, en fase de ejecución, ¿vale? En este proyecto suponemos que ya tenemos toda la envolvente definida, todas las capas de esa envolvente definidas, con sus materiales, con sus transmitancias, es decir, ya tenemos un modelo eso, listo para construir, por así decir, ¿vale? También veremos cómo podemos descargar un ejecutable para instalar un plugin de Insight en Revit, ¿vale? Y este plugin nos va a permitir hacer un estudio solar del edificio. Es decir, nos va a permitir ver cuántos kilovatios hora por metro cuadrado al año recibe cada punto de la superficie de la envolvente de mi edificio. Esto puede ser muy útil de cara a hacer un estudio de dónde poner paneles solares, pero está pensado para esto. Pero lo podéis usar para cualquier cosa que se os ocurra. Por ejemplo, en urbanismo, para hacer un estudio de soleamiento de las calles de un barrio, para hacer en una parcela de un cliente un estudio de cuál sería el punto ideal para poner la piscina, ¿vale? Y aunque nosotros ya tengamos muchas veces los conceptos en función de dónde vivamos, de la orientación ideal o idónea para poner una piscina, un solarium o algún elemento que nos interese que esté soleado por cualquier razón, nos va a dar la posibilidad, esta herramienta, de mostrar esa información de forma gráfica, ¿vale? Yo utilizo mucho las herramientas que vamos a ver hoy para trasladar información a un cliente. Al final, aunque yo le diga a un cliente pues, que la mejor ubicación para poner la piscina sea una y se la dibuja en un plano, cuando conocemos estas herramientas y las empezamos a utilizar desde una etapa inicial del proyecto, pues yo creo que se genera una calidad en el flujo de la información, ¿vale? Mayor, desde mi punto de vista. No me voy a enrollar mucho con la introducción, ¿no? Al menos no es mi intención, ¿vale? Pero sí quería enseñaros una curva que se utiliza mucho cuando hablamos de metodología BIM. Esta es la curva de McLeamy. No sé si la conocéis. Hace unos años, cuando iba a esas charlas BIM, todas empezaban con esta curva.
yo la mantengo porque me parece interesante, ¿vale? Me parece interesante comparar, digamos, los flujos de trabajo y la eficacia y la eficiencia de los flujos de trabajo BIM, que sería esta curva verde, en comparación con las curvas con el flujo de trabajo tradicional, ¿vale? Si tenéis cualquier comentario, en principio sí que estáis silenciados porque somos muchos, pero tengo el chat por aquí al lado, ¿vale? Preguntas o comentarios me podéis escribir por el chat. Esta curva, básicamente, esta gráfica, lo que nos dice es que en un proyecto en el que utilizamos metodología BIM, lo que se busca es empezar a implicar a los distintos agentes intervinientes en el proyecto desde fases preliminares del mismo, ¿vale? Desde un primer momento, yo, equipo de arquitectura, voy a estar en contacto con equipo de estructuras, equipo de instalaciones. Incluso podemos empezar a implicar algunos agentes que estén especializados en el estudio de sostenibilidad, ¿vale? Estrategias de sostenibilidad. Y ese va a ser el simulacro de hoy. Desde un diseño, desde unas etapas de diseño preliminar, podremos estar ya empezando a hacer planteamientos de cómo quiero que se comporte mi edificio de cara a reducir la demanda de la energía y el consumo de la energía, ¿vale? ¿Por qué es interesante hacer este estudio en fases preliminares? Bueno, yo lo considero bastante relevante por la siguiente razón. Buenas tardes a los que os vais incorporando y disculpad por los fallos técnicos que ha habido con el comienzo. Cuando estamos empezando a pensar en estrategias de sostenibilidad desde un comienzo, estamos en disposición de hacer un cambio sin trastocar radicalmente nuestro proyecto, ¿vale? Cuando proponemos un cambio y estamos en fase de anteproyecto, este cambio no va a tener apenas repercusión sobre el resto de disciplinas, no va a tener repercusión en instalaciones, en estructuras. Sin embargo, si llegamos a una conclusión de que sería correcto cambiar la geometría de mi edificio cuando ya estamos al final, ¿vale? En fase de proyecto de ejecución, pues cualquier cambio en esta fase va a implicar que haya muchos colaboradores que vayan a tener que rehacer parte de su documentación. Incluso si somos nosotros unos técnicos que trabajamos por nuestra cuenta y que estamos haciendo todo el trabajo, nos va a tocar rehacer el trabajo de instalaciones, de estructuras, memoria, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto sería un poquito el planteamiento que vamos a buscar en un comienzo. Yo voy a partir desde cero, con la única premisa de hacer un proyecto de una vivienda de 200 metros cuadrados en una parcela grande que me permita hacer distintos planteamientos. ¿Vale? Voy a empezar con mi Revit versión 2020 con un archivo de plantilla arquitectónica. Y voy a hacer, pues, 3 propuestas iniciales, ¿vale? Vamos a decir que este proyecto le voy a hacer al cliente un planteamiento de tener una vivienda de 200 metros en una única planta, una vivienda de 200 metros en 2 plantas y una vivienda de 200 metros en 4 plantas, teniendo una de ellas enterrada, por ejemplo. Mi idea va a ser trabajar con masas conceptuales, ¿vale? Precisamente para mostraros que con nada, con muy poquita información, con muy poquitos elementos modelados, ya podemos empezar a hacer un análisis previo. Voy a ir a masa emplazamiento, selecciono la herramienta masa in situ, ¿vale? Y voy a modelar por aquí, voy a poner pues 24 estudio, vivienda, 200 metros cuadrados. Me voy a hacer una geometría, por ejemplo, rectangular, ¿vale? De 20 por 10. No hace falta que tenga especial cuidado a la hora de lanzar este rectángulo, ¿vale? Porque después podemos usar esas cotas temporales para corregir la geometría de mi masa. Aprovecho para hacer algunos comentarios relativos al modelado con masas conceptuales, que a mí me parece una herramienta súper útil de cara a hacer estos análisis previos, pero creo que no se utiliza mucho, ¿vale? Quizás es una herramienta infrautilizada. Comentadme por el chat si vosotros trabajáis con masas conceptuales, por favor. Cuando he modelado un contorno cerrado, tengo la capacidad de transformar ese contorno en una forma sólida o vacía, ¿vale? ¿Cómo la transformo en una forma sólida o vacía? Pues la seleccionamos ese contorno y veo que por aquí arriba se activa la herramienta para crear una forma sólida. ¿Vale? He partido de un rectángulo para hacer un paralelepípedo. Lo que hace realmente es extruir, o sea, es muy básico.
Esta es la metodología pues, de modelado que utilizan cualquier software básico como SketchUp, como era AutoCAD 3D, y en ese sentido pues son unas herramientas de modelo muy básicas, ¿vale? Pero que nos pueden aportar mucha información. Voy a ir a un alzado sur, por ejemplo, al sur, a cualquiera de ellos sería válido, y voy a alinear mi masa con el nivel 2. Pongo las vistas en paralelo para que tengamos con WT, ¿vale? Es el atajo de Window Tile para tener ahí diferentes visualizaciones de mi masa. Buenas tardes a todos los que os habéis ido conectando y bienvenidos al plugin, a la sesión de estudio de estrategia de sostenibilidad con Revit e Insight. Perdonad por la demora en el comienzo de la sesión, estamos grabando esta sesión, ¿vale? Y después la subiremos, pues no sé si a la web o preguntaré, ¿vale? Quizás lo que hago es enviarla por WeTransfer para que podáis descargarla íntegramente. Vale. La idea va a ser partir de este elemento para crear un modelo energético. Pero yo a esta masa, para poder analizar esta masa y hacer un planteamiento un poquito válido, ¿vale? Que me valga para saber qué consumo de energía tendrá mi edificio final, yo a esta masa le tengo que aportar información. Le tengo que decir de alguna manera, pues, qué porcentaje de ventanas cuento con poner de inicio, aunque luego vayamos ajustando ese porcentaje en función de mis fachadas. Le tengo que decir de alguna manera qué características va a tener el elemento de cubierta en cuanto a transmitancia, en cuanto a resistencia térmica, qué características térmicas van a tener los elementos del envolvente, estos muros, y una serie de parámetros que vamos a ir configurando en los próximos 20 minutos. ¿Vale? Todo esto, convertir esta masa en un modelo energético, lo hacemos desde la ficha de analizar. Y en concreto, lo hacemos con las herramientas que tenemos agrupadas dentro de optimización de energía. ¿Vale? Para verlo mejor, lo voy a sacar, me lo voy a poner por aquí abajo. Estas 5 herramientas nos van a permitir, las vamos a usar todas, nos van a permitir, en primer lugar, hacer la configuración de energía para transformar este rectángulo que hemos convertido en un prisma en un simulador de lo que va a ser mi edificio después. Ubicación nos va a permitir pues, dar a este proyecto, a este modelo de Revit, la información de en qué parte del mundo se encuentra. ¿Vale? Esto va a ser vital de cara a entender el soleamiento que tienen las fachadas de mi edificio, de cara a entender la temperatura exterior al edificio. Y bueno, en definitiva, es muy relevante, es muy necesario para poder hacer un análisis energético válido. ¿Vale? Cuando tengamos esto hecho y hayamos colocado suelos de masa en este elemento, cuando trabajamos con masas conceptuales será vital colocar un suelo de masa, ya veremos por qué, estaremos ya en disposición de crear un modelo energético. ¿Vale? Y cuando tengamos un modelo energético, lo que vamos a hacer es generar, para lanzarlo a la nube. Revit se comunica con Insight a través de estas 2 herramientas. Insight es un software que está en la nube, ¿vale? No lo podemos abrir desde la interfaz de Revit, sino que todos los cálculos que realicemos con Insight se van a realizar en Internet. Y realmente yo no voy a tener una bidireccionalidad entre el modelo e Insight, sino que en Revit modelamos el edificio, después analizamos en Insight. Si quisiéramos hacer algún cambio después del análisis, tendríamos que volver al modelo. ¿Vale? No, de momento no hay una herramienta que me permita actualizar cambios desde Insight y se traduzcan en el modelo. Pero vamos a ver cómo tenemos una serie de configuraciones. Tenemos la capacidad de analizar 24 estrategias de sostenibilidad que nos pueden venir muy bien en etapas preliminares de un proyecto para empezar a pensar cómo queremos seguir desarrollando nuestro edificio. Yo por esto digo que tiene un impacto mucho mayor cuando lo usamos al principio, porque de entrada ya empezaré a desarrollar el proyecto básico y posteriormente el proyecto de ejecución teniendo el objetivo de dónde quiero llegar. Por último, la herramienta Optimizar lo que hace es llevarnos a Insight, llevarnos a la carpeta de Internet en la que se está desarrollando este cálculo. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar por el principio. Empezamos con la herramienta Configuración de energía.
configurando estos elementos, estos parámetros y los que tenemos dentro de otras opciones, vamos a convertir esta masa en un modelo analítico de energía de mi edificio. En el modo vamos a marcar que queremos utilizar herramientas, masas conceptuales y elementos de edificación. Este es el modo estandarizado, ¿vale? Si tenemos cualquier elemento modelado, muros por defecto, muros detallados, los va a entender como un elemento válido para generar el modelo analítico de energía. Si tenemos masas, también, ¿vale? Podríamos elegir cualquiera de estas tres opciones. Yo por defecto, pues bueno, lo solemos dejar en utilizar masas conceptuales y elementos de edificación, porque de esta manera Revit va a entender cualquier elemento que esté en mi espacio de modelo como válido para generar el modelo energético. Precisamente la importancia de crear o no suelos de masa radica en que el análisis energético se va a realizar exclusivamente en las masas de mi modelo que tengan suelos de masa, ¿vale? Y esto va a ser muy útil de cara a generar un entorno. Si nosotros tenemos una idea de dónde vamos a posicionar el edificio y en los alrededores tenemos edificios que puedan arrojar sombras sobre mi vivienda, pues podríamos hacer el modelado de ese entorno con masas conceptuales a las que no asignaremos un suelo de masa, ¿vale? Después lo vemos. Plano del suelo. De momento solo tengo dos niveles en mi modelo, nivel 1 y nivel 2. Esto lo vamos a utilizar cuando hagamos el planteamiento de 4 plantas, de una vivienda en 4 plantas, teniendo una de ellas enterrada. Va a ser útil de cara a que mi modelo energético entienda que hay algunos elementos de la envolvente térmica en contacto con el aire y hay otros elementos de la envolvente térmica que están en contacto con el terreno, ¿vale? Pues en climas fríos perderemos bastante más energía por elementos que estén en contacto con el aire que por elementos que estén en contacto con el terreno. Fase de proyecto, pues si habéis desarrollado un modelo con fases, nos permite decidir los elementos de qué fase queremos incluir en la generación de mi modelo analítico de energía. ¿Vale? Tenemos por aquí ya 3 herramientas, 3 parámetros que van a tener que ver con qué va a pasar cuando transformemos esta geometría en un modelo analítico de energía. Esto, la resolución del espacio analítico, resolución de superficie analítica, lo que nos permite es configurar una malla conceptual en la que va a permitir transformar esta geometría básica en un modelo analítico. Y nos permitiría descartar elementos como pueden ser patinillos, como pueden ser cámaras de aire que tengamos entre 2 cerramientos de vidrio. ¿Vale? Me permitirían descartar todos esos elementos de lo que es el modelo analítico de energía. Como cuando no utilizamos una herramienta tiende a olvidarse, ¿vale? Todos estos parámetros tienden a olvidarse. Ahora os mostraré dónde podéis consultar qué significa la resolución del espacio analítico y la resolución de la superficie analítica. Realmente la ayuda de Autodesk está bastante bien en este sentido, ¿vale? Y accedemos a esa ayuda desde aquí. Básicamente la resolución del espacio analítico nos dice lo siguiente. Voy a hacer por aquí un pequeño croquis. Imaginad, dibujo en planta, que tenemos un edificio en el cual por alguna razón, alguna razón de modelo, hay un quiebro y por aquí se está generando una interrupción en mi envolvente. ¿Vale? Además, por aquí tenemos lo que os comentaba antes, ¿no? Un patinillo de instalaciones, para subir instalaciones por aquí. No voy a dibujar la parte blanca, que creo que se entiende mejor. Bueno, pues la resolución del espacio analítico va a ser el parámetro con el cual nosotros especifiquemos qué elementos queremos convertir en superficies analíticas, en espacios analíticos y cuáles no. ¿Vale? Si esto fuese un espacio cerrado, pero hay una incorrección en mi modelo, ya digo, y he dejado un espacio abierto entre elementos constructivos de la envolvente térmica, Revit va a ser capaz de entender que este espacio está cerrado siempre y cuando la distancia X, esta distancia, sea menor o igual a la que nosotros hayamos definido en la resolución del espacio analítico. En la ayuda de Revit a mí me hace mucha gracia, porque dice, no se considerará que este espacio es cerrado cuando X sea mayor a 2 veces la resolución del espacio analítico que hayamos definido. Y la tercera, que es la que digo que me hace un poquillo de gracia.
¿Y qué pasa cuando esta distancia esté entre x y 2x? Pues ahí lo que dice Autodesk es que a veces se va a generar este espacio analítico y a veces no. ¿Vale? No tiene, digamos, un control tan detallado para permitirme afinar en este punto. Esto, que me vale para tener una cierta tolerancia con respecto a cómo hemos modelado un edificio, en masas no tiene tanta aplicación, ya veremos cómo cuando trabajemos con un modelo detallado tendrá un poquito más de influencia. También tiene la utilidad de poder descartar elementos como son estos patinillos. ¿Vale? Si tenemos por aquí, por ejemplo, un patinillo y ese patinillo tiene una dimensión menor, una anchura o una longitud menor de la resolución del espacio analítico, este espacio quedará descartado del modelo energético que generemos. ¿Vale? Y esto puede ser interesante, porque yo al final, de cara a saber el consumo energético que va a tener mi edificio, pues no me aporta mucho saber la parte de energía correspondiente a los patinillos que tengamos de paso de instalación. Las superficies analíticas, la resolución de las superficies analíticas, lo que nos va a permitir va a ser decirle al programa si queremos crear superficies analíticas relativas a este tipo de retranqueos que se produzcan en el proyecto. ¿Vale? De manera que cuando nosotros le demos el botón de crear modelo energético, todos estos elementos de la envolvente los va a transformar en planos. ¿Vale? Va a entender que esto es un plano con una información de transmitancia del calor que pierde a través de esa superficie de la envolvente. Esto es otro plano, esto es otro plano. Este retranqueo se va a transformar en plano, en superficie analítica, siempre y cuando la X sea mayor, perdón, que la resolución de la superficie analítica que nosotros tenemos aquí marcada. Como digo, todo esto se puede consultar en la ayuda de Autodesk, ¿vale? Que viene bastante bien explicada. Os lo muestro, pero tampoco me paro mucho en esto. Simplemente que lo sepáis, ¿vale? Para cuando utilicéis esto, si no os acordáis de algo de lo que estamos viendo, pues le podéis echar un vistacito a la resolución del espacio analítico, donde os cuentan precisamente lo que estoy explicando. Tenemos aquí una imperfección en el modelo que hace que haya una distancia X en los muros de la envolvente térmica. Si X es menor que 18 pulgadas, ¿vale? Nos lo dicen pulgadas porque esto está pensado, en concreto todo lo que vamos a ver en la clase de hoy, se ha desarrollado de cara a un modelo estadounidense. Entonces, pues ahí tenemos estas unidades. Si X es mayor del doble de la resolución del espacio analítico, no se ignorará y no se creará el espacio analítico. Cuando X esté entre 18 y 36, a veces se creará el espacio y a veces no. ¿Vale? Ahí hay una pequeña indefinición. Y la superficie, pues vemos lo mismo, ¿no? Cuando esta X sea menor que la resolución del espacio analítico, no se creará la superficie analítica. Cuando sea mayor que 2 veces X, sí. Si está entre medias, pues a veces se crea y a veces no. Vale. Por último, dentro de las propiedades básicas de configuración de energía, tenemos una profundidad de zona perimetral. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues esto son parámetros que nos permiten descomponer nuestro edificio en una zona central y en unas zonas perimetrales de cara a hacer una simulación de energía más relacionada con cómo se va a comportar nuestro edificio una vez que lo construyamos. ¿Vale? Pensando en un edificio terciario o en un edificio de gran superficie, podemos imaginarnos o podemos hacer memoria para pues, saber que cuando estamos cerca de una envolvente o estamos cerca de una cristalera o un escaparate en una tienda o un centro comercial, esa zona perimetral está más expuesta al cambio de temperatura que hay en el exterior de mi edificio. ¿Vale? Siempre, pues la zona central, ya digo, en edificios de gran superficie, va a tener una temperatura más continua, más estable, ¿vale? Porque está protegida de ese contacto directo con el exterior. En ese sentido, cuando nosotros marcamos la división de zona perimetral e introducimos aquí una profundidad, lo voy a poner por ejemplo en 3 metros, lo que vamos a hacer es generar un modelo energético que va a tener 4 zonas perimetrales y una zona central. ¿Vale? Hablando de esto, también quiero anticiparos algunas limitaciones de la herramienta. Algunas limitaciones de Revit a la hora de generar modelos analíticos de energía y algunas limitaciones de Insight. Esto sirve para hacer un estudio inicial en el cual pues,
el edificio es algo bastante homogéneo, ¿vale? Nosotros definiremos un porcentaje de cristaleras, de carpinterías, y todas esas fachadas, todas las fachadas de mi edificio van a tener el mismo porcentaje inicialmente, ¿vale? Después en Insight podemos ir pormenorizando el porcentaje de huecos en la fachada en función de la orientación. También, de entrada, el modelo energético va a entender que todas las superficies están en contacto con el exterior, ¿vale? Así que, pues, no tendríamos la capacidad de decir de entrada a mi modelo que una superficie es una medianera o que una superficie, no lo sé. ¿Está en contacto con el terreno? Pues sí, ¿no? Porque ya hemos visto cómo, especificando el plano del suelo, mi modelo energético va a entender si está en contacto con el terreno o con el aire. Seguimos configurando el edificio. Vamos a entrar a otras opciones. Esto también me viene bien que haya pasado porque es un pequeño error de programación que tiene esta herramienta, ¿vale? La herramienta Opciones avanzadas de configuración de energía a veces nos bloquea estos parámetros. Y cuando nos lo bloquee tenemos que hacer un ejercicio de informática pura que es cerrar y volver a abrir, ¿vale? Cuando encontremos estos parámetros bloqueados, lo que tenemos que hacer es aceptar y volver a entrar a la configuración de energía, ¿vale? Veis que ya nos aparecen estos valores editables, por lo menos el porcentaje. Esto es algo habitual, ¿vale? Ya me gustaría decir otra cosa, pero de momento era algo que pasaba en la versión 2019, sigue pasando en la versión 2020. Cuando os pase, acordaos de esto. Hay que aceptar para salirnos de la herramienta Opciones avanzadas de configuración de energía, volvemos a entrar y ya se ha activado. Si nos vuelve a pasar mientras vamos configurando estos parámetros, nos toca hacer lo mismo, ¿vale? Aceptar y volver a entrar. Aquí podríamos ya tener una idea de qué porcentaje de huecos queremos poner en mi edificio, más o menos, ¿vale? No hace falta que hagamos una configuración extremadamente exhaustiva, porque después, precisamente, Insight lo utilizaremos para acabar de comparar cómo se va a comportar nuestro edificio en función del porcentaje de huecos que tengamos en cada orientación, ¿vale? De entrada voy a decir que me imagino un edificio con un porcentaje de huecos en fachadas del 25%. ¿A qué altura están mis ventanas? Bueno, esto es otro pequeño error que os anticipo, ¿vale? Insight, bueno, perdón, estoy hablando de Insight cuando todavía seguimos en Revit. La herramienta que nos permite en Revit crear un modelo energético analítico de energía trabaja en metros, ¿vale? Y sin embargo, en la plantilla que nos viene en esta herramienta de opciones avanzadas de configuración de energía, está indicado un valor que me haría pensar que yo tengo que especificar la altura del antepecho de destino en milímetros, ¿vale? Nada más lejos de la realidad. Aquí yo tendría que poner un valor tipo 0,9, 0,75, 0,8, ¿vale? Si lo dejo en 750, lo voy a dejar, ¿vale? A propósito, lo que Revit va a tratar de hacer es poner las ventanas lo más arriba posible en mis muros. Es decir, que las va a acabar pegando a la cubierta, ¿vale? Lo dejo así a propósito, veremos qué pasa y después lo corregimos. Si mis cristaleras tienen algún retranqueo o yo las estoy protegiendo con algún elemento que genere sombra sobre el plano de vidrio, podría marcar esta opción, ¿vale? Fijaos que se ha vuelto a bloquear. Esto es un poco aburrido, pero es lo que tenemos. En algún momento lo corregirán, ¿vale? Y ya no tenemos que andar entrando y saliendo. Tampoco tiene mayor relevancia, ¿no? Es al final dar un botón y volver a entrar. Cuando tengamos las cristaleras colocadas a haces interiores del edificio, podemos interpretar que el propio retranqueo de la cristalera con respecto al plano exterior de mi elemento de la envolvente térmica arroja sombra sobre la ventana, ¿vale? Entonces vamos a imaginar que tenemos un muro de 40 centímetros y que tengo la cristalera puesta pues, sobre el aislamiento de la hoja interior. Podríamos tener un retranqueo de 25 centímetros. ¿Vale? Esos 25 centímetros de muro van a estar protegiendo ligeramente a mi ventana del sol, de la exposición directa al sol por lo menos. Si tuviéramos claraboyas, es decir, ventanas en cubierta, podríamos introducir aquí también un porcentaje. ¿Vale? Vamos a decir, por ejemplo, que quiero tener un 5% de claraboyas porque me imagino que en esta disposición pues, tengo algún cuarto interior que quiero iluminar con una ventana en techo. Vuelvo a salir, vuelvo a entrar.
ya no me va a pasar más veces porque ya acabo. Y aquí especificamos qué dimensiones quiero que tenga esa ventana encubierta. Por ejemplo, pues 0,5 metros. Va a tener una superficie de 0,25 metros cuadrados, como veremos a continuación. Ya habríamos definido una parte de mi envolvente térmica, ¿vale? He empezado hablando de cómo configuramos esto, pero sí que al margen de Revit y de Insight, quiero que tengamos en cuenta cómo para hacer cualquier estudio de sostenibilidad o cualquier estudio de demanda y consumo de la energía que va a necesitar un edificio, hablaremos en cuanto a la envolvente térmica de 3 elementos, de 3 subgrupos. ¿Vale? La envolvente térmica se puede dividir en elementos opacos, en Revit serían las categorías cubiertas, muros y suelos, elementos transparentes o translúcidos, como son las carpinterías y las ventanas, las puertas y las ventanas, y puentes térmicos. Sí es cierto que en Revit no trabajamos los puentes térmicos, ¿vale? Podemos trabajar en detalle para que nuestra capa de aislamiento del muro se una con la capa de aislamiento del suelo y del forjado superior o de la cubierta, pero en Revit no hacemos este trabajo de definición energética de puentes térmicos. No tenemos esa capacidad. Sí le podemos decir si queremos considerar unas infiltraciones altas, bajas, pero de cara al modelo energético no se va a incluir el cálculo de puentes térmicos. Y esto lo explico no por nada que vayamos a ver hoy, no por el estudio, digamos, de las estrategias de sostenibilidad y la utilización del plugin Insight, sino porque de cara a justificar la normativa, por lo menos en España, el documento básico de ahorro de energía DBH0, DBH1, sí necesitamos definir los puentes térmicos en el software en el que vayamos a lanzar los cálculos. Si nosotros partimos de un modelo en Revit que después vamos a analizar con Cipeterm o con Hulk, con la herramienta unificada LeaderCalendar, a través del plugin Applicat, no sé si lo conocéis. Decidme si conocéis el plugin Applicat, por favor. Pues tenemos que acabar haciendo la definición de estos puentes térmicos en el propio programa, ¿vale? En este caso, pues en la herramienta unificada LeaderCalendar y en el Cipeterm. Comenta Palomar que conoce la versión gratuita. Claro, es un plugin de pago y la versión gratuita pues está bien para hacer la prueba, pero es cierto que es muy limitada, ¿verdad? Nos permite, si no recuerdo mal, hacer análisis en modelos de 2 niveles como máximo, con 2 espacios por nivel. Entonces, bueno, yo cuando utilizo esta herramienta y los alumnos quieren utilizarla sin pagar, ¿no? O sin tener acceso, sin tener acceso a la versión completa, les digo que trabajen en la Casa de Artesanos de Le Corbusier, que tiene 2 plantas y 2 espacios por planta. Es cierto que en 24, en el módulo de sostenibilidad, se concede una licencia completa temporal, ¿vale? Si os interesa este módulo que está dentro del Máster BIM de Coordinación de Proyectos, ¿vale? Se compone un poco de la parte de estructuras, instalaciones, sostenibilidad, etcétera, etcétera, coordinación de modelos y gestión de proyectos en obra, pues ahí sí que tendréis acceso a una licencia completa. Bueno, el tipo de edificio va a ser muy importante. No solo va a importar, digamos, a la hora de hacer el modelo energético del edificio, la envolvente, sino que también tenemos que tener, el programa tiene que tener información del uso al que se va a destinar ese edificio. No es lo mismo, no se consume lo mismo en una oficina que el consumo que está ligado a una vivienda. Entonces, desde aquí voy a decirle que esto es una vivienda. En tabla de planificación vamos a especificar el parámetro, el uso previsible para este edificio, cuántas horas y cuántos días a la semana lo vamos a utilizar. Yo aquí lo suelo dejar en 24/7, ¿vale? Al final, sí me interesará convencer a mi cliente de que es bueno meter aislamiento, de que es bueno poner ventanas de alta calidad, pero no me va a interesar decirle que solo puede estar en su vivienda 12 horas 5 días a la semana, ¿no? Porque eso es más eficiente desde un punto de vista energético. Nos mandaría un poco lejos, entiendo. Aquí tenemos de todas formas un uso ya definido para cada
una tabla de planificación de operaciones, que es el tiempo que se puede utilizar este edificio en función del uso, ¿vale? Y en Insight también podemos hacer esta simulación. Yo siempre digo que en mi vivienda estoy menos de 12 horas entre semana, pero justo estos meses creo que nos ha tocado estar a todos un poquito más, ¿verdad? El sistema de climatización nos permitiría desde aquí hacer una simulación previa, una aproximación al sistema de climatización que vayamos a utilizar en nuestro edificio, ¿vale? Tenemos un montón de sistemas en los que se define una eficiencia y en los que se define pues, una fuente de energía, bomba de calor, aire acondicionado, bueno, gas. Yo, pues por ejemplo, voy a decir que estoy imaginándome que para mi proyecto voy a plantear hacer una climatización por dos conductos, ¿vale? Uno de suministro de aire y uno de retorno de aire. Y ese suministro y retorno va a ir climatizado, va a ayudarme, aparte de para renovar el aire de mi edificio, para climatizar ese aire. La información del aire exterior, por último, lo que nos permite es especificar cuántas renovaciones por hora vamos a tener en el edificio, ¿vale? De cara a poder hacer un estudio de las demandas y el consumo de energía en este edificio. Es muy importante. Pensando en que cada hora estamos renovando una cantidad de aire de este edificio, eso no deja de ser, con un asterisco muy grande, ir expulsando hacia el exterior del edificio energía, ¿vale? En invierno, imaginaos que fuera estamos a 0 grados y en el interior estamos a 21. Cuando renovamos ese aire, repito, con un asterisco, lo que hacemos es tirar al exterior aire a 21 grados y cogerlo de fuera a 0 grados. ¿Esto siempre es así? No, ¿vale? Ya desde hace muchos años, pues hay mecanismos, elementos pasivos, como es un recuperador de calor. El recuperador de calor, precisamente, no sé si estáis familiarizados con él, es un elemento que nos permite optimizar muchísimo el proceso de renovación del aire de mi edificio. En el interior vamos a necesitar que haya unas condiciones óptimas, ¿no? Para el uso del edificio en función de si es una vivienda, es un aula, es un quirófano o es una oficina. Nosotros necesitamos que las personas, que los usuarios, estén respirando un aire adecuado, ¿vale? En cuanto a la concentración de CO2 y en cuanto a, bueno, todo, ¿no? Así que entendemos que hay que ir renovando ese aire. Pero cuando lo hacemos mediante un recuperador de calor, lo que hacemos es, antes de tirar el aire fuera, ceder la temperatura al aire que estamos impulsando desde el exterior, ¿vale? De manera que ambos flujos, el de entrada y el de salida, intercambian su energía sin cruzarse. Si se cruzaran sería un problema, ¿no? El aire viciado sale al exterior del edificio, antes de salir cede su energía y el aire fresco que metemos desde el exterior recoge ese calor antes de ser impulsado al interior del edificio. Entonces, pues estos elementos de ahorro energético pasivo pues son, desde mi punto de vista, muy recomendables desde ya, ¿vale? Para cualquier edificio. Tienen el pequeño hándicap, como todo, de que necesitan un desembolso inicial, pero desde mi punto de vista se amortiza muy rápido, además de mejorar el confort. Sí, pensando siempre en hacer una climatización por aire, ¿vale? Si me estáis diciendo que vais a hacer la climatización por suelo radiante, ahí ya habría que analizarlo, ¿vale? Pero elementos como los recuperadores de calor son muy utilizados, por ejemplo, cuando se hace un edificio de cara a que esto obtenga un sello de calidad, como puede ser Passive House, por ejemplo, ¿vale? Hay muchos. Prácticamente se vuelve algo imprescindible. Como una herramienta, por dos motivos, porque son edificios que están muy bien aislados, ¿vale? Que se van a calefactar y a refrigerar, sobre todo a calefactar, con muy poca energía, y porque son edificios muy herméticos. Entonces sí van a necesitar un elemento que consiga renovar el aire del interior, ¿vale? Lo hacemos normalmente con sistemas mecanizados o mecánicos y ya digo que este elemento me permite ahorrar muchísimo en ahorro en el consumo de energía que va a tener el edificio. Dicho esto, en el parámetro de información del aire exterior lo que hacemos es indicar una cantidad de aire que podemos hacer de varias maneras, ¿no? Renovaciones por aire hora. Si habéis trabajado con certificados energéticos,
Esto por defecto pues, es 0,63, nos penaliza bastante, entonces es muy recomendable hacer el cálculo de forma exhaustiva de cuántas renovaciones vamos a tener en función del uso del edificio, o podemos hacerlo en litros por segundo por persona. Este valor, 8 litros por segundo por persona en una vivienda, es un valor correcto. ¿Vale? Si consultásemos el RITE, este es el valor indicado para hoteles, para habitaciones de hoteles, por ejemplo, para estancias y para usos que necesiten un aire de calidad media. O sea que lo voy a mantener en 8 litros por segundo. Me pregunta AZ, si tuviésemos más tiempo, más de un tipo de sistema para climatizar, ¿permite contemplarlo? No. Esta herramienta no, ¿vale? Ya digo que es una herramienta que está muy bien, pero que tiene ciertas limitaciones. Al final, interpreta todo mi edificio como algo homogéneo. Voy a definir el mismo porcentaje para todas las fachadas, el mismo uso para todo el espacio interior y el mismo sistema de climatización para todo el espacio interior. Hay otros programas ya más pensados para hacer el análisis en una fase de ejecución, ¿vale? Entonces ahí ya puedes meter los distintos sistemas de climatización y hacer un cálculo pormenorizado. Este, para mí, está más pensado para estudiar el edificio en fases iniciales. Si tenemos definidas habitaciones o espacios en el elemento que estemos utilizando para generar el modelo analítico de energía, leeremos la información de nombre de estas habitaciones desde aquí, ¿vale? Si al final todos los espacios interiores a la envolvente térmica se van a generar como espacios analíticos. Si yo hubiera trabajado en un modelo, como veremos a continuación, y en ese modelo hubiera creado habitaciones o espacios, ¿vale? Me interesará que los espacios analíticos tengan esa nomenclatura de cara a poder pues, analizar un poquito lo que estoy viendo en pantalla. El webinar de hoy va a ser un poquito introductorio, ¿vale? Sí que haría falta pues ya ver todo esto con más detenimiento para ver cómo se genera esa exportación de habitaciones a espacios analíticos y superficiales. Y llegamos al final, propiedades térmicas de materiales. Podemos configurar conceptualmente cómo es la envolvente térmica de mi edificio de tres formas, ¿vale? Elementos detallados, tipos esquemáticos y tipos conceptuales. Utilizaremos elementos detallados cuando estemos partiendo de un modelo en el cual hemos definido todas las capas de los elementos de la envolvente térmica y hayamos definido las transmitancias térmicas para todos los materiales que estemos utilizando en esas capas de la envolvente térmica, ¿vale? De momento estamos muy lejos de eso, así que no voy a marcar el trabajo con elementos detallados. Los tipos esquemáticos valen para masas y para elementos de modelo. De momento no los voy a utilizar, ¿vale? Os voy a mostrar primero los tipos conceptuales. Son tres herramientas al final que valen para lo mismo. Es para decir pues los elementos de mi envolvente, cuando se transformen en elementos analíticos, qué prestaciones de cara al comportamiento térmico queremos que tengan, ¿vale? Al final, pues mis elementos de la envolvente se pueden definir conociendo la transmitancia o la resistencia. No sé si trabajáis con esto, si tenéis interiorizados estos conceptos. Al final, yo os voy a plantear dos fórmulas, no me quiero enrollar, pero la transmitancia es la inversa de la resistencia, siendo la resistencia la capacidad que tiene un elemento de la envolvente térmica a oponerse al paso de calor, ¿vale? De cara al estudio de demanda energética de un edificio, un elemento de la envolvente será más óptimo, más eficiente, cuanto mayor sea su valor de resistencia térmica. Y por lo tanto, cuanto menor sea el valor de transmitancia térmica. Hasta ahora, hasta 2020, el documento básico de ahorro de energía en España limitaba la transmitancia térmica de cubiertas a 0,4 y la transmitancia térmica de muros a 0,6. En el documento básico que se ha aprobado ya y que entrará en vigor en unos meses, los valores se han reducido drásticamente, ¿vale? A partir de lo que digo, después del verano, tenemos que empezar a justificar edificios con una transmitancia térmica en cubierta máxima de 0,35 y en muros de 0,41. O sea que ya empezaremos a ver espesores de 14 centímetros en cubierta sin tener que escandalizarnos demasiado, ¿vale? Como yo aquí de momento tengo una masa,
esta masa no tiene ninguna información de transmitancia, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que ir configurando y lo configuramos asignando a cada elemento de masa en función de su categoría un tipo de construcción conceptual, ¿vale? ¿Qué pasa con esta herramienta? Pues que se puede quedar un poquito corta en cuanto a la información que nos está mostrando desde Revit, ¿vale? Yo, de momento, no tengo ni idea de a qué se refiere Revit en cuanto a transmitancia cuando me habla de construcción ligera, aislamiento típico de clima templado. No tengo ni idea de a qué se refiere Revit en cuanto a transmitancia cuando me habla de una losa de masa de tipo conceptual, construcción pensada sin aislamiento. No lo sé. Para esto, os voy a pasar un enlace que nos lleva aquí, ¿vale? A las propiedades térmicas de materiales, tipos conceptuales. Os lo pongo por el chat. Y aquí sí que me está mostrando qué valores tiene asignados Revit para cualquiera de estos tipos conceptuales. ¿Vale? Fijaos que nos da los valores para el sistema imperial, el que se utilizaría pues, en Estados Unidos, por ejemplo, en pies, bueno, trabaja con pies, con grados Fahrenheit, perdón, mientras que nosotros en el sistema internacional, sé que hay gente de fuera, yo estoy hablando sobre todo pues, de Europa, ¿no? No quiero meter la pata. De Europa, excluyendo Reino Unido, creo que sí puede ser una definición más válida. Trabajamos con metros cuadrados Kelvin partido vatio, ¿vale? En cuanto a resistencia. Yo os he dicho el valor que limita el código técnico en su documento básico, ¿vale? Que es eso que nos debe sonar a partir de 2019, 0,41 para muros, 0,35 para cubiertas. Para hacer un simulacro de mi edificio, lo que deberíamos hacer sería convertir estos valores en una transmitancia, en el valor de transmitancia, que ya he dicho que es la inversa. De esta manera podríamos tener en mente cuál es cuál es la transmitancia que quiero colocar conceptualmente en la masa que he generado como apoyo para generar el modelo analítico de energía. Os voy a mostrar por aquí unas pequeñas gráficas. Bueno, esto precisamente tiene que ver con la introducción, ¿vale? Esto sería cuántas emisiones de CO2 tiene un edificio en la fase de construcción, en la fase de uso, en la fase de remodelación y la fase de demolición. Y este webinar está enfocado a reducir de manera drástica, o por lo menos todo lo que podamos, la barra de la fase de uso del edificio en la cual se producen más emisiones de CO2, que es la fase de uso. Sencillamente porque, bueno, es una fase mucho más prolongada en el tiempo, ¿no? Mientras que esto puede ser unos meses, unos años, pues aquí los edificios tienen un tiempo de uso de unos 50 años aproximadamente para vivienda. Voy a suponer que estamos colocando el edificio en Madrid, es un clima, es una zona climática de zona D, y aunque os estoy hablando ya de los nuevos valores que limita el código técnico, estos serían los valores que están en vigor en este momento, actualmente, ¿vale? Nos limita la transmitancia térmica de muros y elementos en contacto con el terreno a 0,6, de cubiertas y suelos a 0,4, de huecos, puertas y ventanas a 2,7. Y estamos trabajando justamente aquí, ¿vale? Mi idea sería transformar o bien los elementos conceptuales, el valor que me dan la tabla de Autodesk, partirlo, dividir uno entre este valor para conocer el valor de transmitancia real, ¿vale? O bien hacerlo a la inversa, preguntarme, oye, vale, el código técnico me limita para muros y elementos en contacto con el terreno, la transmitancia no puede ser mayor de 0,6. ¿Cuál es la resistencia que yo necesito, que es equivalente a 0,6? La resistencia es 1 partido la transmitancia, ¿vale? Y este valor de referencia sería 1,66. Si os he dicho que son magnitudes inversas, si yo necesito tener un elemento con una transmitancia menor que 0,6, será el equivalente a decir que necesito un elemento con una resistencia mayor a 1,66, ¿vale? Así que podríamos ir haciendo esta comparativa. Es decir, bueno, muro exterior de masa, pues el que está más cercano, justo por encima de 1,66, sería 1,73. ¿Vale? Ya sería ir viendo, trabajando con esta tabla y con las tablas que me ofrece Autodesk. Aquí pues vemos que para muro exterior de masa sería
tendríamos que elegir construcción ligera y aislamiento típico de clima templado, ¿vale? Por defecto. Bueno, pues voy a ir haciendo esta configuración poniendo la tabla en paralelo. Me voy a abrir mi JPG por aquí. Voy a minimizar un poquito. Bueno, no puedo, pero me lo voy a poner en la otra pantalla y vosotros, si alguien lo está haciendo, a medida que lo voy haciendo, pues simplemente tenéis que mirar lo que voy configurando, ¿no? Muro exterior de masa le correspondería, casi todos son iguales, solo varían 3. Aislamiento típico de clima templado. Muro interior de masa, aquí sí. Muro interior de masa, no me importa, ¿vale? No me importa porque realmente estoy entendiendo que todo el espacio interior de esta masa es vivienda, así que va a ser todo un espacio calefactado. Si tuviésemos espacios no acondicionados dentro de mi edificio, sí que podríamos definir un muro interior de masa. Pero sí, de momento no tiene mucho sentido porque no tenemos muros interiores ni siquiera, ¿no? Me voy a centrar en lo exterior. Muro exterior de masa le correspondería la construcción pesada de aislamiento típico de clima templado. Se queda igual. Cubierta de masa sí le corresponde aislamiento típico de cubierta fría. ¿Vale? Está. Me voy a tener que centrar en las cristaleras y en la losa de masa. Voy a ello. La losa de masa, por cálculo, sí que me pide asignarle un tipo conceptual de aislamiento de losa de clima frío. En general, pues no debo dejar nada sin aislar, ¿no? Si acaso los elementos interiores, que ya digo que no me aportan nada de cara al estudio de la envolvente térmica de mi edificio. Y las cristaleras, cuya transmitancia, la transmitancia de huecos por el documento básico está limitada a 2,7, pues nos permitiría relacionarla con un cristal doble reflectante. Yo estoy haciendo alusión a la normativa española, pero Insight es una herramienta internacional, ¿vale? Precisamente el potencial de esta herramienta y de Revit es que podemos hacer un análisis en cualquier parte del mundo, ¿vale? Y buscar, pues, cuál es la normativa en el país en el que nosotros estemos trabajando para hacer este estudio. Y yo sí que pues os estoy dando la información de la normativa española, pero sin tener ni idea de normativa, podríamos hacer un cálculo en Insight y leerlo en los euros que me voy a ahorrar por metro cuadrado de edificio utilizando diferentes estrategias de sostenibilidad, ¿vale? Ahora vamos a hacer. Ya tenemos hecha toda la configuración y asignados unos tipos conceptuales. Si yo intentara, recordad que esto lo he dejado mal configurado, ¿vale? Si yo dejara esta herramienta, voy a aprovechar para guardar. Me guardo aquí mi modelo. Si aprovechara la herramienta, a ver, si le diese ahora mismo a crear modelo energético, me va a decir que no es posible, ¿vale? Porque al menos necesitamos que haya un elemento de masa en el proyecto con algún suelo de masa generado, ¿vale? Fijaos, si le voy a crear modelo energético, le voy a crear modelo analítico de energía, me dice esto. No es posible crear superficie de análisis energéticos. No hay ni elementos de modelo y las masas que tengo no tienen definido un suelo de masa. Entonces, no es un elemento válido para hacer el análisis. ¿Vale? Si seleccionamos la masa, le puedo colocar un suelo de masa. Hay que ponerlo solo en la base y en las particiones y en los suelos que tengamos entre niveles de mi edificio. La cubierta, no. ¿Vale? No hay que colocar un suelo de masa en cubierta. Habiendo hecho la configuración de energía, definiendo un suelo de masa, ya podría crear el modelo energético. Si bien es cierto que antes de nada lo que voy a proponer es ubicar el edificio, ¿vale? Yo os digo cómo trabajo con esta herramienta. Primero hago la configuración de energía y después voy de izquierda a derecha, ¿vale? Hago todos los pasos en orden, de izquierda a derecha. ¿Qué me aporta ubicar mi edificio? Bueno, pues pensad que, como he dicho antes, el soleamiento del edificio va a ser importante tenerlo en cuenta de cara a hacer el estudio de la demanda energética y del consumo energético del edificio. Si yo activo el camino solar desde aquí abajo,
Creo que quiero activar y decir que proyecto de fecha. Vale. En función de la ubicación, ¿vale? Este camino solar va a modificarse. Imaginad pues que cambio el edificio y digo que está en Noruega. ¿Vale? Les voy a dar a ubicación. En ubicación voy a decir que la dirección del proyecto que se sitúa en Noruega. Bueno, creo que no me está dejando entrar aquí. Ahora lo tengo. Y aunque acepto, aunque parezca que no ha pasado nada, es porque el camino del sol no se actualiza hasta que no lo apague y lo vuelva a encender. ¿Vale? Si desactivo el camino del sol y lo vuelvo a activar, pues vemos como el recorrido del sol en Noruega en esta fecha pues es mucho, incide de una manera mucho menos perpendicular que en España, ¿vale? Entonces, ya digo que colocar una ubicación adecuada en función de dónde estemos trabajando en este edificio, pues es importante de cara a poder hacer un estudio energético coherente, ¿vale? Pues, de cara a poder analizar cómo se va a comportar nuestro edificio en la realidad. Lo coloco en Madrid. Yo cuando llego a este punto siempre hago una verificación en 3 pasos, ¿vale? Pienso, ¿he hecho la configuración de energía? Sí. ¿He colocado suelo de masa? Sí. ¿He configurado la ubicación? Sí. Vale, pues ya puedo crear un modelo energético. Aparentemente no ha pasado nada, ahora ya sí, ¿vale? Tarda un poquito, pero nos carga esta ventana. Fijaos que lo que hace Revit es crear una nueva vista 3D. Y en esta vista 3D nos está mostrando el modelo energético de mi edificio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estamos viendo? Pues bueno, lo que estamos viendo es, por una parte, 4 zonas perimetrales, ¿vale? Que se van a analizar pues teniendo muy en cuenta ese contacto con el exterior del edificio. Y una zona central, ¿vale? Estas son los 5 espacios analíticos en los que se ha compuesto mi edificio. Llegados a este punto, yo lo que suelo hacer es duplicar la vista y hago una para espacios analíticos y otra para superficies analíticas. Si alguien está intentando seguirme y estáis haciéndolo con una versión previa, con Revit 2019, probablemente estéis pensando, oye, es que lo que yo veo no tiene nada que ver con lo que tú estás viendo en pantalla. Claro. Esto es porque en 2019 se nos muestra de forma, en la misma vista las superficies analíticas y los espacios analíticos. Yo ya digo que lo que suelo hacer es crearme 2 vistas. En una de ellas dejo visibles los espacios analíticos y en la otra, desde control de visualización y gráficos, lo tengo en vista, visibilidad y gráficos o con el atajo VV, voy a categoría de modelo analítico, activo superficies analíticas y desactivo espacios analíticos. ¿Vale? Y ahí vemos, pues la idea, otra cosa que podríamos hacer para verlo un poquito más claro sería ocultar todos los elementos del modelo, ¿no? En este caso las masas. Podemos ir a VV de nuevo, seleccionar todas las categorías y ocultarlas. Y vemos que la masa se ha transformado en algo, ¿no? En otra cosa que no sabemos muy bien qué es, pero que tiene cierta información, o al menos eso parece. Bueno, fijaos que si yo selecciono cualquiera de estos elementos, vemos que tiene una información. Esto es un muro exterior, que tiene una superficie. Esto es una ventana fija. Esto es una claraboya fija con una superficie. ¿Vale? Ahí vamos viendo cómo estos elementos ya tienen una información conceptual. Y vemos además cómo las ventanas nos las ha puesto en la parte superior. Voy a corregir las ventanas y vemos cómo suprimimos un modelo energético y lo volvemos a crear. Si voy a configuración de energía y voy a otras opciones, aquí voy a decir que en vez de estar a 750 metros, esas ventanas se colocan a 0,75. Acepto, acepto, acepto. Automáticamente el modelo energético analítico de energía no se ha corregido, sino que lo que tenemos que hacer es suprimirlo y volverlo a crear. ¿Vale? De esta manera ya pues vemos cómo mis vistas han actualizado la ubicación de estas ventanas. Cuando ya tenemos el modelo
analítico de energía creado, lo que recomiendo hacer es guardar. ¿Vale? Y de hecho, yo en este punto hago un guardado como y le doy un nombre que me va a permitir después hacer esta comparativa que os venía anticipando. Os pregunto respondedme por el chat. Si me alargo 10 minutillos más, ¿os importa mucho? Pues me gustaría enseñaros una herramienta adicional. Vale, Luis, ha sido a gusto. ¿Hasta aquí me seguís bien? ¿Se va entendiendo de momento? Bueno, igual que antes hice una verificación en 3 pasos, ¿vale? Configuración de energía hecha, suelos de masa creados, ubicación creado. En este momento hago una nueva verificación en 3 pasos. Modelo energético creado, sí. Archivo guardado, sí. Esto es muy recomendable, por lo que veremos a continuación. Usuario iniciado, sí. ¿Vale? Necesitamos tener la cuenta Autodesk incluida, necesitamos estar logueados para poder hacer el cálculo en la nube. Si estamos ya con nuestra sesión iniciada, directamente podremos dar a generar. ¿Vale? Me pregunta si queremos utilizar este modelo energético o si queremos actualizarlo. Bueno, yo cuando trabajo con elementos muy básicos, con modelos muy básicos, pues digo, bueno, no me cuesta nada actualizarlo. Así me aseguro de que el modelo que lance a la nube para calcular está actualizado. Por último, cuando hayamos lanzado un modelo energético a calcularse en la nube, ya está, digamos, este modelo en Insight siendo calculado, podríamos redireccionar, podríamos ir a consultar la carpeta en la que este modelo se está calculando mediante la herramienta optimizar. Esta, en algunas ocasiones nos va a generar un error, ¿vale? No pasa nada, simplemente que va buscando un enlace y no siempre lo encuentra. Mis alumnos últimamente no tienen tantas quejas. Entonces creo que en este sentido sí que han mejorado la versión 2020 con respecto a la 2019. Le voy a dar a optimizar y este es el error que os digo, ¿vale? No pasa nada porque si le damos a Insights, automáticamente va a recargar, digamos, nuestra carpeta, ¿no? Nuestro espacio en el cual estamos realizando todos esos modelos. Para acceder aquí, lo único que necesitáis es tener una cuenta de Autodesk, ¿vale? Necesitáis tener un usuario y este usuario veis cómo está relacionado con el que nosotros tenemos en Revit, ¿vale? Es algo necesario para que exista esa relación, ese flujo de información. Yo por aquí tengo algunos edificios, este es el que precisamente del que estaríamos partiendo para hacer el estudio y en concreto vosotros cuando entréis la primera vez en Insight vais a encontrar que tenéis una carpeta que es All and Categorized, ¿vale? Esta carpeta, por así decir, a mí me gusta decir que es la sala de espera, donde se van cargando todos mis modelos. ¿Vale? Si accedo, me voy a encontrar como tengo aquí mi edificio 24 Studio viviendo 200 metros una planta y ese edificio se está calculando. ¿Vale? Mientras voy esperando a que este se cargue, voy a replicar el trabajo que debería hacer para hacer una comparativa entre este modelo, un modelo del mismo edificio en 2 plantas, ¿vale? Reduciendo la masa, y un modelo de edificio en 4 plantas. Y ya pasamos a ver cómo se trabaja con la herramienta Insight. Bueno, yo quiero saber si es más óptimo un edificio en una planta en 2 o en 4, ¿vale? Entonces, partiendo del mismo archivo, lo que voy a hacer es, para ahorrar, para aprovechar todo el trabajo que he hecho hasta el momento, pues voy a guardar como, ¿vale? Voy a sobreescribir este archivo y voy a hacer uno igual que sea mi modelo con el edificio repartido en 2 plantas. La configuración de energía va a ser la misma, ¿vale? Absolutamente la misma. Así que voy a archivo. Está tardando un poquito en guardar. Aprovecho para preguntar, ¿hasta aquí bien? ¿Alguna duda o algo que queráis que se complete? Vale.
¿vale? Voy a guardar como el proyecto como vivienda de 2 plantas. Y lo que voy a hacer pues, va a ser intervenir en la propia masa. El modelo energético no permite ser editado como tal, ¿vale? Yo no puedo seleccionar una superficie analítica y editarla, sino que tengo que crear un modelo coherente sobre el cual este modelo energético pueda apoyarse, ¿vale? Imaginaos que creo un nivel nuevo, que modifico la masa para que suba hasta ese nivel. Estamos viendo en 3D cómo automáticamente el modelo 3D, el modelo analítico del edificio no se está actualizando. ¿Vale? No se actualiza hasta que no tocamos esta herramienta. Esto ya me estaría valiendo para replicar mi edificio en 2 plantas, pero para hacer una comparativa coherente, lo que voy a buscar es que no perder esa idea de tener 200 metros. ¿Vale? Entonces, edito el contorno de masa y voy a decir que quiero tener 2 plantas de 10 por 10. Ahí estaría ya la masa configurada, ¿vale? Pero vemos que el modelo energético, como digo, todavía no se ha actualizado. Me faltaría una única cosa de cara a poder hacer una comparación válida, desde mi punto de vista, y sería crear un nuevo nivel, crear un nuevo suelo de masa, ¿vale? En nivel 2, para entender que este edificio está compuesto por 2 plantas de 3 metros, no por una planta, no por una doble altura de 6 metros. Creo un suelo de masa en el nivel 2, seleccionando la masa, dando suelos de masa. A mí esta herramienta me parece que tiene muchísimo potencial. Después, en esos 10 minutos que os comento, veremos cómo, bueno, pues para una geometría muy singular, me permite saber cuál es la superficie edificada. ¿Vale? Vamos a hacer una masa un poquito rara, vamos a colocar suelos de masa y vamos a leer el parámetro área del suelo bruta. Este parámetro es un sumatorio de todas las superficies de suelos de masa que tengamos asignadas a esta masa. ¿Vale? Y eso, pues para un proyecto, para un anteproyecto, para un concurso, pues nos va a dar mucha información habiendo modelado muy poquito. Voy a hacer además un entorno, ¿vale? Ya que no lo hemos visto antes, pues vamos a colocar por aquí unas masas en los alrededores, sin hacer suelo de masa. Masa de emplazamiento, voy a colocar unas masas in situ, pues en el entorno. Cualquier forma, ¿vale? No me importa. Estoy suponiendo que este edificio está rodeado por una serie de viviendas o de bloques que pueden arrojar sombras sobre mi edificio. Selecciono el contorno, quiero crear una forma sólida y ahí se nos ha creado una masa, ¿vale? Que yo puedo editar con las cotas temporales. Voy a decir que esto sea de 10 metros o de 8, da igual, ¿vale? Digamos, a la hora de hacer el estudio de demanda energética de mi edificio, va a ser tenido en cuenta este elemento como obstáculo. Ya tengo un modelo válido para ser transformado en modelo analítico de energía, ya tengo hecha la configuración de energía porque no ha variado con respecto a lo que configuramos antes, lo tengo ubicado, así que voy directamente a suprimir el modelo energético y a volver a crearlo. ¿Vale? Fijaos que nuevamente vuelve a su vista por defecto y que aquí tenemos unos espacios analíticos con la zona perimetral y con la zona central y unas superficies analíticas que ahora han tenido en cuenta pues, que hay dos niveles. ¿Vale? Han repartido las ventanas en esos 2 niveles. Voy a volver a generar, bueno, guardo. Voy a volver a generar este modelo para que se vaya inside, a ser calculado en la nube. Y después podré hacer una comparativa entre estos modelos. Como tarda un poquito, bueno, fijaos, este ya está. Este ya está calculado. Si actualizo, veo que este está calculado y hay otro que se está procesando. ¿Vale? Tarda, en función del uso del servidor, puede tardar más o menos. Aquí tenemos unos valores. Un valor en concreto que son 21,3 euros metro cuadrado al año. Esto es la estimación que ha hecho Insight de una media que va a costar mantener este edificio
con las características que nosotros hemos asignado, ¿vale? Pues para una vivienda de 200 metros cuadrados, el coste de mantenimiento del edificio en relación con la energía que va a consumir va a estar en torno a los 4.000 euros al año, ¿vale? Y fijaos que aquí aparecen unos rangos, ¿vale? De 18,2 euros metro cuadrado al año como peor escenario, como peor posibilidad, a tener incluso un ahorro de 10 euros por metro cuadrado al año. Puedo pensar, ¿y cómo puedo tener un ahorro como edificio realmente? O sea, ¿cómo voy a ganar dinero por tener un edificio, por así decir? Bueno, pues esto está relacionado con hacer un estudio conceptual y entender que nosotros tenemos al final la posibilidad de poner paneles fotovoltaicos en cubierta, ¿vale? Realmente podríamos llegar a generar más energía de la que consumimos. Y en ese sentido, Insight me dice que ese superávit puede traducirse en dinero, ¿vale? Nosotros podemos entender que nuestro edificio, nuestra cubierta, no, puede ser una granja solar, por así decir. Este valor que nos ofrece Insight depende de una configuración que nosotros hacemos desde Settings, ¿vale? Aquí podemos marcar, pues si queremos que nos muestre un coste o un valor en kilovatios metro cuadrado al año, Energy Use Intensity, ¿vale? Y podemos elegir unos valores de coste de energía eléctrica y de gas para hacer este cálculo. Lo hacemos desde Utility Rates, ¿vale? En Madrid, antes del periodo de alarma, la electricidad estaba en torno a 0,15 euros por kilovatio hora y el gas estaba en torno a 0,5 euros metro cúbico. Esto fluctúa muchísimo, ¿vale? En función de la situación política en los países que tienen el control de esta fuente de energía, pues este precio puede fluctuar bastante a lo largo de un año. Lo que voy a hacer va a ser comparar los distintos modelos que vayamos subiendo. Y para esto voy a trabajar con esta comparativa de modelos. Nosotros en un edificio podemos estudiar, voy a hacer clic en mi edificio y accedo al análisis de estrategias de sostenibilidad. Esto es un repaso por 24 posibilidades, por 24 posibles estrategias de sostenibilidad que yo puedo configurar y que van a ir restringiendo los límites superior e inferior de este rango de coste de mantenimiento. Si yo quiero optimizar un edificio, mi idea sería bajar todo lo que pueda el peor escenario desde el punto de vista de coste de mantenimiento y subir lo menos posible el mejor escenario desde el punto de vista de coste de mantenimiento, ¿vale? Si conseguimos reducir mucho la barra superior, el límite superior de esta barra, y no afectar el límite inferior, estaremos optimizando mucho un edificio desde el punto de vista de sostenibilidad, ¿no? De mantenimiento. Aquí tenemos un histórico del modelo. Cualquier cambio que nosotros vayamos realizando en estas 24 estrategias de sostenibilidad se irá guardando como el escenario que tenemos después de hacer esa modificación. De esa manera iremos viendo cómo afectamos esta barra. Tenemos una parte superior que me permite visualizar, pues muy simple, con poca definición, cómo es este modelo, ¿no? Y vamos a ir haciendo estos ajustes. Cuando hayamos ajustado las 24 posibilidades, lo que voy a hacer es guardar un escenario, como posible escenario que quiero compartir con todos los modelos que vaya a comparar. Orientación del edificio. Bueno, pues fijaos que tenemos por aquí distintas orientaciones y me va ofreciendo de izquierda a derecha las más desfavorables, de la más desfavorable a la más favorable. Y vemos que tenemos un triangulito en el medio. Este triángulo es la información relativa al modelo que hemos cargado desde Revit a Insight, ¿vale? Si lo dejo como lo he planteado, voy a tener un coste de mantenimiento de 0 euros metro cuadrado al año. Puedo mejorar esa orientación o puedo empeorarla. Bueno, imaginaos que estoy en una parcela que sí me permite proponer distintas alturas, pero no me permite girar el edificio. Pues lo que haríamos aquí sería ir restringiendo los parámetros con los cuales me quiero quedar. Yo puedo mover esta barra para dejarme distintas posibilidades abiertas que iré definiendo a medida que avance con el proyecto, o puedo ir diciendo que algunas de esas opciones ya no son opcionales, ¿no? Sino que están
así definidas porque no me queda otra posibilidad. Imaginad, ya digo, que estoy empezando ya a trabajar en este proyecto. Todavía no he tenido la reunión con el cliente. Entonces, hay muchas cosas que quedan por definir. Por ejemplo, aquí vamos a trabajar con los porcentajes de hueco, sombreamientos de hueco y calidades técnicas de mis huecos por orientación, ¿vale? Primero sur, luego norte, oeste y este. Para Insight, el mejor edificio sería un búnker. El edificio más sostenible es aquel que tiene un 0% de huecos, ¿vale? Tenemos menos pérdidas, en invierno tenemos menos ganancia solar en verano, entonces, pues Insight me diría, oye, haz un edificio sin huecos y va a funcionar perfectamente. Aquí ya entra un poco nuestra visión global, ¿no? Nuestra visión un poquito global del proyecto. Tenemos que entender que el objetivo es hacer un edificio sostenible, pero también tenemos que pensar que es necesario un correcto soleamiento del interior del edificio, que es necesaria una ventilación y, aparte de temas prácticos, pues que también hay que tener en cuenta qué entorno tengo, ¿no? Las vistas son importantes. Bueno, esto no deja de ser una herramienta que nos da información. Después nosotros vamos a tener que tomar decisiones y nos podemos apoyar en esta herramienta para ir tomando decisiones, pero sin perder también el criterio, ¿no? Como digo, desde un punto de vista ya más global del edificio. Imaginad que digo, bueno, pues yo había propuesto un 25%. No voy a reducir ese 25% porque realmente a sur hay unas vistas muy buenas, entonces sí voy a descartar la opción de abrir el 95% de huecos en mi fachada sur, que tiene un sobrecoste de 3,49 euros por metro cuadrado al año. Pero también voy a renunciar a abrir un 0% o un 15% de huecos. ¿Vale? Me quedo con la posibilidad de abrir entre el 25 y el 40. Esto lo iré detallando a medida que avance con mi proyecto. Cuando llegue al final, ya me quedo solo con una opción, ¿no? Cuando llegue al proyecto de ejecución, voy adaptando mi insight a los diferentes cambios que he ido haciendo. Fijaos que de la peor opción, de la más desfavorable a la más favorable, hay 4,5 euros por metro cuadrado al año. O sea, realmente sí que hay un impacto. 4,5 por 200, pues serían 900 euros al año, ¿no? De mantenimiento. En cuanto al sombreamiento, pues en la fachada norte apenas va a tener influencia. Pero en la fachada sur, nosotros que hemos colocado solo un sombreamiento propio del retranqueo que tengo en mis huecos, podríamos ir mejorándolo, ¿vale? Esto es, si os fijáis, es una herramienta muy gráfica, muy intuitiva y que puede entender cualquiera, ¿vale? Incluso, pues eso, también podemos compartirla, como veremos después, con el cliente para que el cliente haga sus propuestas. Si pongo un sombreamiento que tenga un saliente que sobresalga con respecto al plano de vidrio una longitud igual a 1/6 la altura de la ventana, tengo este valor de mantenimiento. Si coloco un saliente que sobresalga 2/3 de la altura de la ventana, voy a tener un ahorro de 22 céntimos. Entre la peor opción y la mejor opción hay un impacto de 2 euros metro cuadrado al año. Esto ya digo, que en función del país en el que estemos, puede variar, pero si no va a valer, a mí más que el dinero, me vale para tener una idea del porcentaje, ¿no? De en qué porcentaje reduzco el consumo del edificio con cada una de estas medidas. Bueno, pues voy a decir que en fachada sur intentaré integrar algún tipo de saliente. No necesariamente con una pérgola, sino que también puedo colocar alguna terraza o elementos que después integremos en nuestro diseño. La calidad del vidrio. Bueno, pues hemos colocado un doble bajo emisivo y ya tiene un comportamiento muy bueno, ¿no? Desde el punto, en comparación con el resto de posibilidades que tengo, voy a decir que esta opción no la quiero perder. De hecho, si por normativa he colocado los vidrios que me especifica el código técnico, aunque yo o el cliente o cualquier agente que intervenga en este proyecto quiera modificarlo, yo voy a decir que este valor no se puede empeorar, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo ya es cumplir normativa. Fijaos que en el histórico se va reduciendo, se va ajustando, se va restringiendo esta barra, ¿vale? Cuanto más restrictivos seamos nosotros con esta configuración de parámetros, pues más se va a ir acotando todo el gasto, todo el coste de mantenimiento del edificio. Voy a hacer algo un poquito rápido, ¿vale? Para que dé tiempo a ver también el tema solar. Voy a ir ajustando pues las distintas opciones. Aquí, en la fachada este,
Pues vamos a decir, venga, entre la mejor opción y la peor opción, en cuanto a sombreamiento de las ventanas, hay 10 céntimos de ahorro, de diferencia. Pues no me voy a obligar a poner elementos de sombreamiento en fachada este, porque es que no, el impacto que voy a conseguir desde el punto de vista de ahorro energético es mínimo. Que luego yo por diseño quiero poner algún elemento que sobresalga en fachada, puedo hacerlo, ¿vale? Pero no me obligo a hacerlo. El vidrio, pues fijaos que en este caso, si pongo un vidrio triple, voy a mejorar un poquito. No, está poco más o menos. De hecho, tiene un coste mayor que el vidrio que hemos propuesto, así que lo dejo en el vidrio de mi modelo. Lo que os decía antes, bueno, fijaos en la fachada oeste, ¿vale? El porcentaje de huecos que hablamos en fachada oeste varía mucho. Podemos tener un sobrecoste, una diferencia de coste de 11 euros metro cuadrado al año en función de si abro el 95% de esa fachada o si abro el 0%. Le voy a decir que pues voy a hacer un planteamiento del 25 al 0. Voy a intentar, voy a ver qué pasa, ¿no? Pues en función de la distribución que proponga en el interior de mi edificio, pues a lo mejor luego me interesa abrir más huecos, en función de las vistas que tenga o en función de cualquier cosa. En esta fachada sí puedo mejorar un poquito el vidrio. Así que voy a dejar todo el rango abierto y lo que... Ah, no, perdón. Son los salientes, eso es. Pues voy a dejar todo el rango abierto y a ver si consigo integrar en mi diseño un saliente que proteja el solamiento de esa fachada. Y así iríamos configurando todo el edificio, todas las posibilidades, ¿vale? Voy a dejar la fachada este pues un poco igual. Porque quiero que veamos también un poquito el tema de instalaciones. Las capacidades de la envolvente, pues fijaos que me ofrece la posibilidad de comparar distintos tipos de muros, ¿vale? Muros con distintas transmitancias. Esto, nuevamente, ¿dónde lo podemos consultar? En la ayuda de Revit, ¿vale? Os paso este enlace y este enlace nos habla un poco de las capacidades térmicas de los elementos de la envolvente que podemos configurar desde Insight. Aquí sí os digo que los valores que nos ofrecen son en el sistema imperial, entonces tendríamos que transformarlos al sistema métrico si estamos trabajando en España. Si estamos trabajando en Estados Unidos, no haría falta. Voy a decir que voy a dejar, pues, como mi peor opción va a ser la del modelo, ¿vale? La de los tipos conceptuales que hemos asignado. Pero voy a intentar mejorar las características de la envolvente térmica. Pediré presupuestos de aislamiento, haré un estudio de amortización y diré, bueno, me reuniré con mi cliente y diré, si colocamos 20 centímetros, bueno, 14 centímetros de aislamiento en cubierta y 2 centímetros más de aislamiento en fachada, vamos a tener un ahorro anual de tanto. Esto se amortizaría en 20 años. Tu vivienda está preparada para funcionar 50. En principio te interesa, o no, ¿vale? Aquí ya digo que interviene una segunda etapa, que sería la etapa de análisis económico, que al final es ver el tiempo de amortización en función de las distintas estrategias que estamos proponiendo. En cubierta, pues imaginaos que estas dos se nos van de presupuesto, pero voy a intentar proponer una pequeña mejora en cubierta. Bueno. Esto os animo a que os peleéis con ello, ¿vale? Para ir viendo un poquito las distintas opciones que tenemos. Aquí terminamos con lo que es propiamente la envolvente y empezamos a trabajar con las instalaciones. Podemos definir una propuesta de eficiencia de luz, de control de ocupación, de eficiencia de los elementos electrodomésticos que tengamos en el edificio, de los sistemas de climatización que tengamos en función de su eficiencia, el tiempo en el cual se va a usar este edificio y un trabajo con paneles solares. Vemos cómo las instalaciones tienen un impacto brutal, ¿vale? En el análisis de consumo energético de un edificio. De momento con la envolvente hemos bajado de 118, que era el peor escenario inicial, a 56, ¿vale? Que es el peor escenario en este momento. Con las instalaciones conseguiremos pegar un bajón interesante. Si conseguimos poner instalaciones de alta eficiencia, claro. Aquí nuevamente va a intervenir pues, el presupuesto inicial que haya para el proyecto y lo que podamos proponer, ¿no? Y aquí también pues, tiene mucho que decir el promotor, la persona que va a pagar ese edificio. Imaginaos que pedimos presupuestos y la instalación más eficiente se nos va de precio
pero dejamos un rango entre estas tres. Conforme vayamos avanzando con el proyecto, todo esto se irá acotando mucho. Black Load Efficiency, ya digo, está relacionado con la eficiencia de los electrodomésticos. Cuando no hayamos definido algo en el modelo, pues fijaos que directamente me lo pone a 0, ¿vale? Y con respecto a eso, pues me habla de diferentes eficiencias que podemos tener de cara a los electrodomésticos. La mejor opción, que sería el equivalente de España, un A+++, pues tendría un ahorro de 2,71 euros metros cuadrados al año para electrodomésticos que consumen 6 vatios al metro cuadrado. ¿Vale? Si trabajamos con electrodomésticos con peor eficiencia, pues está considerando una posibilidad de que estamos consumiendo 28 vatios por metro cuadrado. Bueno, aquí en España no tiene tanta importancia, ¿vale? En Estados Unidos pues sí que se hace como un proyecto más integral, proponiendo incluso, pues eso, unas calidades globales para los electrodomésticos con los que vayamos a trabajar. Me centro por último en los paneles solares. Voy a saltarme un poquito esto. Los paneles solares, Insight me obliga a definir 3 valores. En primer lugar, la eficiencia, ¿vale? Que puedo definir una eficiencia de 16, 18 o 20, y esto va a ser la cantidad de energía que recibo del sol y puedo transformar en electricidad. Me va a pedir que especifique la superficie de cubierta que quiero llenar de paneles solares y me obliga a poner un periodo de amortización. ¿Vale? Este periodo no lo puedo dejar a 0. Como mínimo va a estar en 10 años y como máximo en 30. Pues lo pongo en mínimo, suponiendo que queramos hacer un presupuesto inicial y que la obra en principio se va a pagar de golpe. Y por último, tenemos por aquí la superficie de cubierta que vamos a cubrir. Me aparece un coste del 0% que no sé muy bien por qué es. A ver, si pongo la amortización a más años. Vale. Bueno, me obliga a proponer una amortización en más tiempo. Si la pongo, el límite está en 10 años. Luego veremos con la herramienta Solar cómo si ponemos la amortización en menos de 10 años no me ofrece estos valores. Bueno, vamos a suponer que estamos colocando paneles en un 60% de la cubierta. Todos estos cálculos están predefinidos, ¿vale? Yo no puedo decir que quiero colocar paneles en el 23% de la cubierta. Están predefinidos en otro software que se llama Green Building Studio y que es el motor que hay detrás de todos estos cálculos. Con esto, fijaos que nos hemos quedado con un rango mucho más acotado que el que teníamos en principio, ¿vale? Tenemos un límite superior de 34,4, límite inferior de 15,5. Y aquí nos compara el valor medio con un estándar de sostenibilidad que se usa en Estados Unidos, que es el SRAE. ¿Vale? En principio estamos por debajo de ese límite. Aquí, habiendo trabajado con una masa conceptual, ya podemos empezar a pensar qué tenemos que hacer si queremos obtener algún sello de sostenibilidad. ¿Vale? Este pues no es muy utilizado en España, pero en otros países sí. Y es una referencia, ¿no? Como por dónde quiero que ande mi edificio. Pablo, sin problema, os hago llevar el vídeo. Buenas tardes. Vale, una vez que haya hecho todos los cambios, yo lo que voy a hacer va a ser guardar este escenario. Este escenario es la suma de estrategias de sostenibilidad que he ido proponiendo. Y lo voy a guardar como 200618 estamos. Bueno, 24 estudio, arquitecto. ¿Vale? Porque después lo quiero compartir con mi cliente. Cuando voy a comparar, cuando vuelvo a Insight, veo que que ya se ha generado el edificio, el modelo de 2 plantas, y que tiene una masa de un color un color mostaza, que tiene que ver con ese entorno que hemos modelado y que va a afectar de cara a los cálculos de sombreamiento. Vemos que la comparativa que está haciendo es muy desproporcionada. ¿Vale? La vivienda en una planta tiene un rango muy acotadito, mientras que la vivienda en 2 plantas todavía no ha experimentado los cambios que yo he propuesto, ¿no? En la de una. Para comparar 2 modelos con una misma información, lo que tengo que hacer es asignar el mismo escenario a estos 2 modelos. Y lo hago mediante escenarios, ¿vale? Busco el escenario que acabo de guardar. De manera que reduce mucho. Las mismas estrategias de sostenibilidad que estaba proponiendo para la vivienda de una planta se le asigna a las 2.
Ya estoy comparando dos propuestas para una misma vivienda con una misma configuración de energía, pero que tienen una geometría distinta, ¿no? La que tenemos en una planta pues tiene mucha más cubierta, menos fachada, y principalmente, según la configuración que he hecho, les favorece bastante el porcentaje que he asignado de paneles solares en cubierta. Porque, bueno, tenemos mucha más cubierta, entonces está suponiendo que colocamos más paneles solares. Voy a abrir un modelo que ya está definido, ¿vale? En Revit. En concreto, voy a abrir el modelo de este edificio de Adolf Loos, que es un edificio para la Werbung. Ya digo que es un concurso que se planteó en Viena, de vivienda social, y la idea pues era llegar a un planteamiento que nos acabaría llevando a generar ese proyecto. El tiempo es un poco limitado y me gusta siempre exprimir al máximo las clases y contaros todo lo que pueda. Entonces, si os pido 10 minutitos, ¿vale? Pues hemos empezado un poco tarde, para hablaros de la parte solar. Mientras tanto, voy a ir lanzando este modelo a la nube para acabar viendo cómo el estudio inicial que podemos hacer con una masa no está tan lejos de lo que del resultado al que podemos llegar cuando utilizamos un modelo que ya está definido. ¿Vale? Esto es un proyectito de una vivienda que tiene aproximadamente 200 metros cuadrados en 4 plantas, ¿vale? Que sería lo que nos faltaría por simular. Y pues este modelo también es susceptible de ser transformado en modelo energético. ¿Qué diferencia tenemos que conocer cuando partimos de una masa con respecto a cuando partimos con un modelo ya modelado con elementos, con categorías como son muros, cubiertas y suelos? Bueno, cuando partimos de un modelo de este tipo, en la configuración de energía, cualquier valor que definamos aquí, ¿vale? En el porcentaje de cristalera, porcentaje de claraboya, asombramiento, va a ser omitido. No es relevante, porque Revit entiende que ya hay una definición real, ¿vale? Que ya hay un porcentaje de huecos real, que hay un porcentaje de claraboyas, en este caso el 0%, real. Entonces va a omitir esta información. Sí tendríamos que decirle, sin embargo, pues cuál es el uso, cuántas horas vamos a usarlo, qué idea tenemos de las instalaciones de climatización que vamos a utilizar en este edificio y la información del aire exterior que ya hemos visto cómo la dejábamos en 8 litros por segundo. ¿Podemos trabajar con elementos detallados? Pues todavía no, ¿vale? Solo podríamos trabajar con elementos detallados cuando estos elementos, cuando estos muros, tengan definida una transmitancia. Y para ello necesitamos haber trabajado generando capas en los elementos de la envolvente térmica y definiendo materiales con una información térmica para todas esas capas. Sí podemos trabajar con tipos conceptuales y con tipos esquemáticos. ¿Vale? Los tipos esquemáticos son algo muy similar a los conceptuales, pero aquí ya tenemos toda la información. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues tenemos la posibilidad de hacer la modificación solo para algunas categorías. Si, por ejemplo, en el modelo hubiese detallado la transmitancia de la cubierta, pero no de muros o suelos, podría decir que las cubiertas quiero que consideren la información del modelo. ¿Vale? Sin embargo, pues bueno, en este caso tendría que marcar todo, buscar unos tipos esquemáticos equivalentes a los que habíamos elegido antes en los tipos conceptuales. Fijaos que no me importa nada relativo al nombre, ¿vale? No me importa nada de la definición que hagan de las especificaciones asignadas a estos tipos esquemáticos en cuanto al nombre. Solo me importa la transmitancia. Esta asignación que hacemos no se corresponde no se traslada al modelo, simplemente se va a utilizar a la hora de convertir mi modelo en un elemento analítico, ¿vale? Para hacer ese estudio de energía. Estoy eligiendo unos valores un poquito parecidos a los que me interesaban antes. En suelo pues necesitaba 0,6. Y losas igual, pues 0,6. Bueno, estoy poniendo unos valores ya un poquito rápido, ¿no? Cristaleras, pues un valor menor de 2,7. Todo lo que configuremos aquí, claro, cuanto más pormenorizado lo hagamos y cuanto más detallado lo hagamos,
pues más ajustado será el cálculo que esté realizando en Site. Pues, bueno, cualquiera, ¿no? Acepto. En este caso, no tengo que trabajar no es necesario trabajar con suelos de masa, ¿vale? Porque aquí ya tenemos definido todo. Estas categorías ya son válidas para generar el modelo energético. No se nos debería olvidar trabajar con la ubicación, ya está en Madrid por defecto. Así que con la configuración de energía hecha, la ubicación configurada y el modelo delante, lo que voy a hacer es crear un modelo analítico de energía. Y es algo parecido a lo que teníamos antes, si bien es cierto que ahora ya es mucho más complejo. ¿Vale? Ahí estamos viendo los espacios analíticos y si duplico esta vista y voy a VV, pues voy a hacer una vista para superficies analíticas, donde distinguiremos lo mismo que habíamos visto antes. ¿Vale? Categorías de modelo analítico, desactivo espacios analíticos, activo superficies analíticas y vemos que tenemos por ahí pues, nuestras fachadas, nuestras ventanas, estos elementos que son nuevos, que son muros en contacto con el terreno y lo saben porque hemos definido que el nivel del suelo esté en el nivel 0, ¿vale? Y tenemos unas cubiertas. Esto, después de ser guardado, podría llevármelo también a analizar en Insight. Y ya con esto termino la parte de análisis de estrategia de sostenibilidad. Dejaré cargando este modelo y luego lo comparo con los dos previos, ¿vale? Pero muy rápidamente sí que me gustaría contaros, antes de terminar la sesión de hoy, si actualizo, veremos cómo está por aquí ya un nuevo modelo calculándose. Me gustaría contaros que tenemos dos plugins o dos herramientas que podemos instalar en Revit. Desde Support, Download, tenemos el plugin Insight para Revit. Deberíamos instalar de la versión de Revit que estamos utilizando, ¿vale? 2019-2020, en mi caso 2020. Cuando lo instaléis, descargáis un ejecutable, tardáis muy poquito en instalarlo. Os van a aparecer dentro de la ficha de analizar de Revit estas dos herramientas. Si trabajáis con versiones previas, os aparecerá una tercera que ya ha quedado obsoleta. Y en concreto quiero centrarme en ver cómo se trabaja con Solar, que es una herramienta muy intuitiva, muy sencillita y que nos puede dar mucha información. Os la voy a contar muy por encima, pero sí quiero que la conozcáis. ¿Vale? Es una herramienta que nos permite hacer un cálculo de kilovatios por hora que recibe cada punto de la envolvente de mi edificio para pues, lo que os comentaba al principio de la sesión, para hacer un análisis de dónde poner paneles solares, dónde poner una piscina o incluso hacer el trabajo de amortización que ya hemos visto en Insight. Por defecto, lo que hace es un análisis en todas las superficies de cubierta del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Vale? Vemos que tenemos por aquí una configuración personalizada y que va a hacer el cálculo en todas las superficies de cubierta. Si actualizamos, tarda un poquito, aquí nos lo lanza la nube, hace todos los cálculos en el modelo. ¿Vale? Es importante haber definido la ubicación antes y nos aparece esto. Una gráfica en la que me muestra por color los kilovatios hora que recibe cada punto del edificio al año. ¿Solo puedo hacerlo en cubiertas? No. Podemos hacerlo en cubiertas, en masas y en todas las caras del edificio. Fijaos, si selecciono en superficies User Selection, nos dice un poco el criterio de cálculo y yo os digo una cosa que no debéis olvidar nunca que uséis esta herramienta. ¿Vale? Antes de finalizar, o sea, cuando queramos lanzar el cálculo, no se nos tiene que olvidar finalizar la herramienta, la selección de superficies. Si no, nos vamos a volver locos, os lo digo porque me ha pasado cuando empecé a usar esta herramienta, digo, jo, ya se bloqueó el programa, no puedo actualizar, no puedo hacer el cálculo. ¿Vale? Entonces, antes de gritarle al ordenador o tirarlo por la ventana, es conveniente acordarnos de finalizar. Con la selección del usuario, pues podemos ir marcando diferentes elementos de la envolvente del edificio. Como observación os diría que es conveniente, pues pensando en llevarme este modelo a un plano, seleccionar también los contornos de muros y de forjados, ¿no? Para que quede un dibujo
completo, que no me queden zonas en blanco. Fijaos que seleccionamos y cuando volvemos a seleccionar una superficie seleccionada, la deseleccionamos, ¿no? Bueno, aquí podemos seleccionar todos los elementos. Todos no. No podría seleccionar escaleras ni topografía, ¿vale? Si quiero hacer un estudio de la topografía, del solamiento de la topografía, lo que yo hago es hacerme un suelo o una cubierta y hago ese análisis en el suelo de la cubierta. Ya os digo que por defecto no puedo actualizar, de momento no puedo hacer el cálculo hasta que no finalice la selección. Aquí me actualiza el valor de superficies seleccionadas y en cuanto actualizamos, pues ya me va a aparecer ese estudio, ¿vale? Aunque no me pare a explicarlo, pues sí os diré que si queréis probar esta herramienta veréis como cambiando la ubicación los valores cambian rotundamente. Si ponemos el edificio, por ejemplo, en Laponia, pues va a recibir más sol la fachada sur que la cubierta. Y también podemos configurar la fecha en la que queremos hacer este análisis tocando en configuración, diciendo que queremos hacer el análisis usando las preferencias del sol, ¿vale? Si, por ejemplo, quisiéramos hacer un estudio estacional, teniendo solo en cuenta la información en verano, estudio de varios días en verano, acepto, lanzo la herramienta Solar, desde analizar Solar, ¿vale? Vemos que está haciendo el cálculo desde el 21 de junio hasta el 21 de septiembre. Si recuerda la última selección, eso está muy bien, y vemos pues cómo ha actualizado el cálculo y ha actualizado el esquema de color. Por último, ya con esto acabo, respiro y os dejo descansar, que me está empezando ya a llegar olor a neurona quemada. Podemos hacer este cálculo de solar también en masas, ¿vale? Yo aquí podría modelar una masa, pues voy a llamarla torre World Trade Center. Venga, vamos a hacer el World Trade Center en 2 minutos. Hago una masa con una base pues, de 25 por 25. Voy a extruir esa masa 100 metros para arriba, seleccionando el contorno, forma sólida, y lo extruyo 100 metros o 200, no sé si me estoy quedando corto. Fijaos que las masas son elementos muy válidos, como decía antes, para hacer análisis con geometrías de cualquier tipo, ¿vale? Esa cara superior yo la puedo girar 40 o 90 grados. Genero una torsión y me está faltando la base para el World Trade Center, pero aquí podría añadir bordes o añadir bordes para convertir esas caras curvas en caras angulares. Seleccionando la masa, voy a ir añadiendo bordes. Bueno, básicamente estoy haciendo esto como excusa para hacer un análisis solar sobre esa masa. La quería complejizar un poquito, ¿no? Por darle un poco de gracia al análisis. Si no, obviamente, pues la cara sur es la que más sol va a recibir. Nosotros una masa podemos jugar con ella tirando de cualquiera de estos vértices, de cualquier línea, de cualquier todo. Voy a analizar, voy a Solar y voy a decir que quiero hacer el cálculo en todas las caras de masa. ¿Vale? Actualizo y ahora ese cálculo se va a hacer ahí. Ya esto lo digo de manera oral, ya no lo hago. Cualquier elemento que nosotros coloquemos en el proyecto va a arrojar sombras sobre una masa. ¿Vale? Si aquí colocamos una vivienda o un árbol o otra masa, se van a arrojar sombras sobre el edificio. Digo que no lo hago, pero no puedo resistir la tentación. Entonces lo que voy a hacer va a ser activar la masa para hacer un pequeño entorno por aquí. Y voy a ponerle a mi masa original otra delante, que arroje sombras. Arroja tantas sombras que la he empotrado directamente. La voy a desplazar un poquito. Vale, si yo vuelvo a lanzar el estudio solar, desde analizar solar, el programa recuerda la última selección que he hecho. Entonces no va a considerar esta masa en cuanto a ese estudio solar. ¿Vale? Pero vemos cómo ya aparece por aquí una sombra que tiene que ver con el contorno del edificio que he colocado delante. ¿Vale?
Ya con esto acabo. Ha sido un repaso, creo que bastante intenso, por las distintas herramientas que tenemos que utilizar para configurar un modelo muy basiquito de cara a analizarlo con Insight. Bueno, en el módulo, en el máster de coordinación de proyectos BIM se ve esto con más detenimiento y con más detalle, y de todas formas os animo a que lo probéis vosotros, ¿vale? Porque, por ejemplo, Solar es una herramienta muy intuitiva. Así como también os digo que Lighting es una herramienta que sí que necesita que alguien os la cuente un poco, ¿vale? Porque hay que hacer una serie de configuraciones que sí que son un poquito más complejas. Espero que os haya resultado interesante, que os haya resultado útil. Espero no haberos cansado demasiado, aunque sé que he hablado mucho, muy rápido. Bueno, ¿queda alguna duda que queráis aprovechar estos 2 minutillos hasta menos cuarto para resolver? El vídeo os lo haré llegar, ¿eh? No os preocupéis. No sé, por el correo, tengo vuestros correos, entonces de una mala os lo envío por ahí.